hoy que creo que puede ser, primero de todo, bastante largo. Os advierto que si tenéis ganas de ir a comer temprano, a lo mejor quedáis un poco con hambre. Pero bueno, espero con la ayuda de Dios que sea un tema interesante y que salga en beneficio para todos. Es un tema, creo que muy actual y que con la ayuda de noticias, textos bíblicos y algunos escritos del Espíritu de Profecía podemos sacar bastante profundidad de muchas cosas que nos atañen actualmente. Primero de todo, quiero deciros que vamos a buscar bastantes textos bíblicos y me gustaría que vuestras Biblias no desapareciesen de vuestras manos para nada, porque hay textos bastante interesantes e intentaremos profundizar en algunos aspectos. El primer texto, vamos a tocar tres paralelos que hablan exactamente de lo mismo en tres distintos evangelios. Se encuentra en Mateo capítulo 24 y versículo 3. Para que os hagáis una idea de lo que irá el tema de hoy, el título que le he puesto al culto es «He aquí el esposo». ¿Os suena de algo, verdad, estas palabras? Mateo capítulo 24, versículo 3 nos dice: «Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Busquemos un texto paralelo a este. Lo hemos visto en Marcos. Ahora vamos a ver algo semejante en Marcos capítulo 13 y versículo 4. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Vayamos al tercero de los evangelios, Lucas 21, versículo 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Fijaros que en los tres evangelios se formulan más o menos las mismas preguntas, y si os fijáis luego en los versículos siguientes veréis las respuestas de Jesús, que son bastante parecidas, pero cada una coge detalles distintos. Estos tres evangelios casi en estas preguntas son iguales, pero ¿os habéis planteado que en el cuarto evangelio esto no aparece? En Mateo, Marcos, Lucas sí, y en Juan ¿no hay nada parecido a esto? Fijémonos cómo allí también aparece algo que nos va a llevar sobre la misma pista. Juan capítulo 16 y versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fijémonos que aquí aparece algo bastante más importante quizás si aún cabe. El Espíritu Santo debía desvelarles más cuestiones a medida que ellos pudieran ir comprendiendo. Esto nos lleva matemáticamente a la misma conclusión de la pregunta que le formularon a Jesús, el querer saber, y Jesús les iba a responder. Aquí se nos recoge que lo que va a ser respuesto va a ser a través de alguien, del Espíritu Santo. Fijémonos en el mismo capítulo de Juan, capítulo 16, pero el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Fijaros cómo aquí es la clave para no poner todo el discurso que estaba antes en los otros tres evangelios. Había cosas que ellos sí podían recibir en esos momentos, pero otras cosas no podrían llegar a entender por más que Cristo se las fuese diciendo. Con el paso del tiempo ellos podrían ir comprendiendo, y esa era la labor del Espíritu Santo con ellos. Cristo sabía que después de su partida ellos recibirían más facultad de entender, pero eso solo sería a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y Él sería el que se encargaría de describir los eventos futuros que tendrían de ir aconteciendo sobre el pueblo de Dios y sobre el mundo en general. Prueba de ello, de que los apóstoles poco a poco fueron comprendiendo más cosas y lo dejaron registrado, podemos buscar varios textos. El primero se halla en 2 de Pedro, capítulo 3, y versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo:
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fijaros que esto Jesús no se lo dijo a ellos. En cambio, a través del Espíritu Santo, Pedro lo revela en sus escritos y nos lo muestra como una señal del fin de los tiempos, ¿verdad? Ahora retrocedamos un poco al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Fijaros cómo aquí el apóstol Pablo también describe algo que evidentemente Jesús no explicó. Avancemos hacia el final de nuestras Biblias al libro de Santiago, capítulo 5, y versículos del 1 al 8. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Fijaros en este texto como aquí Santiago está describiendo una situación del mundo laboral del tiempo del fin. Como los obreros no estarán en nada conformes con sus patronos, porque los patronos se han ido enriqueciendo a base de ¿qué? De robar el salario justo para sus trabajadores. Y esto va a despertar una serie de conflictos. Más adelante hablaremos también de este tema. Vamos a ver otro ejemplo de cosas que los apóstoles fueron escribiendo y que Jesús no citó claramente, al menos no se registra en sus escritos, no en sus escritos, sino que están escritos los apóstoles de los evangelios. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Aquí hay una descripción de una situación también del fin del tiempo. Podríamos buscar numerosos textos en la Biblia que nos hablan de situaciones parecidas, pero que, como nos damos cuenta, el Espíritu Santo fue necesario que fuese transcurriendo el tiempo a medida que iba revelando lo que iba a suceder. Entonces, nosotros también sabemos que habrá más cosas que tendrían que suceder, y es lo que vamos a ir viendo en el día de hoy. Para empezar, vamos a hacer un símil. Imaginaros por un momento las profecías bíblicas y un barco. ¿Cómo podemos sacar un símil de esto? Bueno, el barco avanza hacia un puerto en concreto, y para avanzar hacia ese puerto, normalmente el capitán, sitio de mando, ¿qué lleva con él? Un mapa de navegación, ¿verdad? Sin ese mapa de navegación, depende de dónde vayan, pues saben exactamente por dónde pasar. Y más o menos ese mapa de alta mar les va describiendo por dónde tienen que ir. Pero ¿sabéis? Cuando se acercan al muelle donde tienen que atracar el barco, allí pasa algo distinto. Primero digamos que el barco sería la iglesia y esa carta de navegación sería la Biblia. Cuando han hecho un largo recorrido hasta llegar al puerto, entonces allí aparece alguien que viene del propio puerto, del muelle, que es lo que llaman el práctico. Alguien que desde ese muelle sube al barco y ¿qué hace? Se le da el timón y ese señor es el que aparca el barco, para hacer un argot automovilístico, aparca el barco en el muelle, ¿no? Entonces, el señor que está aparcando, el práctico que está aparcando, lleva otra carta de navegación, pero es una carta de navegación distinta a la otra. Sí que hay los planes generales de toda la alta mar, pero tiene una carta de navegación concreta de su puerto. ¿Por qué? Pues porque él, a la hora de aparcar,
tendrá que salvar unos escollos, unos arrecifes, unos bancos de arena, que solo él sabe dónde están exactamente, y que si el que llevaba el barco atrás, un poco tiempo atrás, hubiese entrado allí, lo más probable es que hubiese naufragado, hubiese tenido serios problemas. Fijaros cómo este práctico podía ser el Espíritu Santo, y ese pequeño mapa del puerto en concreto podía ser el Espíritu de profundidad. Era necesario que para atracar ese barco en el muelle se recibiese una instrucción definida y concreta para esos justos, precisos momentos en que el barco se detiene allí. Entonces nosotros, ¿cómo podemos dejar algo de tal importancia como sería esta carta de navegación concreta de este puerto? Nos vamos a naufragar, ¿verdad? ¿Sabéis? Durante estos últimos días han habido una serie de acontecimientos que han ocurrido a nivel mundial que creo que desde aquí algunos se han comentado y que nos afectan como iglesia muchísimo, pero muchísimo. Habría que destacar un par de puntos, luego iremos desglosándolos. El primero sería quizás el Papa y sus movimientos. ¿Sabéis? Ha habido dos cosas muy claras. Una ha sido el perdón que pidió públicamente sobre los protestantes, y otro punto fue el viaje a Israel. Todos supongo que habéis seguido estas noticias con atención, los que conocéis las profecías, y lo habréis encasillado automáticamente en algo de vital trascendencia para nosotros. Todos sabemos que en Estados Unidos va a aparecer una ley dominical, lo tendríamos que saber claramente, y que desde allí se va a extender como reguero de pólvora a todos los países cristianos y quizás a otros que no son totales. Y para que eso suceda, tiene de haber un enorme grado de colaboración entre Estados Unidos, el Vaticano y denominaciones protestantes, por supuesto. Para que todo esto suceda, o haya sucedido, o lo hayamos podido ver como una manifestación pública en las noticias, ha tenido que ser algo anterior lo que haya llevado a esto. ¿Sabéis? Las cosas no suceden así porque sí. Normalmente cuando se nos da una noticia, antes ha habido todo un proceso que ha llevado a la conclusión de esa noticia. Entonces, fijaros cómo tiempo atrás hubo una serie de reuniones entre católicos y protestantes. Por parte católica se encontraron el cardenal Edward Cassidy y como representante de los protestantes, el obispo luterano Christian Kraus. Este encuentro se convirtió en un hecho en el mes de finales de octubre o principios de noviembre del año pasado. En esta reunión se puso de manifiesto unos puntos concretos. Uno era la anulación de la excomulgación sobre Lutero, que unos días atrás ya se estaba hablando de ello. Otro punto fue la aceptación de la gracia divina como conductora de salvación al hombre y no solo los buenos actos, algo que la Iglesia Católica desde siempre había motivado. Pero eso sí, dejaron en claro, tiempo atrás de esta reunión, un poco antes, que a pesar de todo, seguían vigentes las indulgencias a través de la confesión, la visita a Roma y las limosnas para el año 2000 como formas de conseguir ese perdón de Dios para obtener la salvación. Fijaros como por un lado el clero no cambia, sigue siendo exactamente el mismo, pero por el otro, para intentar unir con el mundo protestante, cede algunas de las cosas que para el mundo protestante es vital. Otra cuestión era el viaje a Israel. Yo no sé si vosotros lo presentasteis en televisión, lo estaban dando en directo por muchas emisoras de televisión, muchas cadenas, y la verdad es que este hecho no fue de menor importancia que esta otra. Allí hizo su gran intento por integrar a judíos y musulmanes. ¿Cómo lo hizo? No sé si os fijasteis en que estuvo hablando con unos y estuvo hablando con otros aparte. Con los judíos se atrevió a ir al muro de las lamentaciones, no sé si lo visteis colocando incluso un papelito en una de las brechas del muro, y allí rogaba y pidió públicamente perdón a los judíos por todo lo que los católicos les habían hecho a través de toda la historia, especialmente por la Segunda Guerra Mundial, que, por decirlo de un modo suave, no los han llevado a los precisamente. Esto es algo que el pueblo judío resiente y se mantiene contra la Iglesia Católica aún ahora, y esto lo quiso paliar. Pero curiosamente con los musulmanes también se disculpó, pero de un modo muy distinto. No se podría decir casi ni como disculpas, sencillamente hizo de mediador para intentar formar lo que es el Estado palestino. Entonces los judíos más o menos estuvieron contentos de
musulmanes no recibieron disculpas ni por las cruzadas ni por nada parecido. Y claro, esto los musulmanes siempre se quedan un poco aparte. Pero hubo un hecho que a mí me estremeció bastante, y os lo digo en serio. Cuando me cogió precisamente que estaba comiendo, podría ser la una más o menos, y estaban dando, quizás antes, pero estaban dando en directo la retransmisión de dónde estaba el Papa en esos momentos. Estaba sentado en el monte donde nosotros hicimos las benedicciones. Y me quedé bastante helado cuando vi que estaba difundiendo y alabando los 10 mandamientos como algo que se debía guardar. Y dije, mira, como nosotros. Pero claro, una diferencia. Eran sus 10 mandamientos, no los 10. Y a mí eso automáticamente me llevó, casi sin quererlo, a un par de textos a la cabeza que me gustaría que buscaseis conmigo. No digo que sean exactamente esto, pero la verdad es que cuando uno ve esas imágenes se te impresiona. El primer texto se halla en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. A Dios engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este fue el primer texto que me vino a la cabeza. Y curiosamente hay un texto en el Antiguo Testamento que remite bastante a lo mismo. Es una comparación entre el rey de Tiro y Satanás, y podríamos incluir quizás otro personaje. Ezequiel capítulo 28, versículo 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Sabéis? Quizás son unas aplicaciones un poco duras, pero la imagen que me vino no pudo ser otra. Fijémonos también cómo están sucediendo una serie de cosas que tienen bastante implicación, y una sería, por ejemplo, el control sobre la población, especialmente nosotros, los adventistas. Todos sabéis, desde aquí el pastor la semana pasada, llevó a cabo el culto, nos habló de un aspecto que cabe destacar. Sabéis que aquí en España, nosotros, como cualquier ciudadano, tenemos la declaración de renta, y era necesario que nosotros nos pidió que dijésemos quiénes somos, nuestro nombre completo, nuestro número de identificación, para poder desgravar nuestras cantidades que aportamos a la Iglesia de la declaración de renta. Pero sabéis, eso no lo hacen los católicos, lo hacemos nosotros. Y parece ser que al fin empiezan a querer saber quiénes somos, pero no que creemos. También ha sucedido algo importante. En Inglaterra, ¿sabéis? Esto lo oía esta semana en televisión. En Inglaterra han sacado una nueva ley que obliga a todas las personas conectadas a Internet, ¿sabéis a qué? A estar conectadas también obligatoriamente con el servicio de inteligencia británico, que fue tan famoso durante la Segunda Guerra Mundial, que aportó tanto para que los aliados salieran con la victoria, y que tanto hizo también en la Guerra Fría, según parece ser. Entonces, con esto quieren saber quién envía los mensajes, qué envía exactamente y quién lo recibe. Entonces, el anonimato típico, que parece ser que existía hasta ahora en Internet, va a desaparecer. Y esto se va a ir extendiendo. ¿Sabéis con qué medidas lo dicen? ¿Por qué hacen esto? Pues bueno, las excusas suelen ser más o menos siempre las mismas. Seguridad nacional, el terrorismo, negocios clandestinos, pornografía infantil a través de Internet difundiendo imágenes. Pero ¿no será también para algo más? ¿No será quizás para una posible evangelización que se haga a través de estos métodos modernos? Hay otra cuestión, ¿por qué todo el método de alrededor de que van conectados a través del satélite, y eso sirve para que si lo roban sepan dónde está, para si uno se pierde saber exactamente de sus coordenadas dónde está. Y en principio es solo para esto, como una cuestión muy buena, ¿verdad? Pero yo no sé si es solo para esto, porque quizás se lo tendrían que preguntar a ese señor
terrorista o un cabeza de guerrilla que hace muy poco no se le ocurrió otra cosa que desde su refugio, un búnker en su montaña, hacer una llamada desde un móvil. ¿Sabéis? Ese era el terrorista más buscado en esos momentos de la guerrilla. Pues a través de satélite, evidentemente, el GSM funcionó perfectamente. Fue enviado un misil exactamente donde él estaba, perforador, y allí lo hizo a mí. No quedó nada de él. ¿Sabéis? Estas cosas que nosotros decimos que es para el buen funcionamiento de las naciones, el buen funcionamiento interrelacional entre las personas, sirven para algo más en manos de alguien que precisamente pueda estar barajando una posible persecución contra el pueblo de Dios. Quizás nos parece alarmista, pero nos tiene que sorprender mucho el saber que han aparecido hace ya un tiempo unas cámaras que están instaladas normalmente en unos puentes que pasan las carreteras por debajo. Y allí lo que hacen es filmar y fotografiar a todos los vehículos que exceden una velocidad. ¿Sabéis? Esas cámaras son tan precisas que no solo tienen la foto de la matrícula, con lo cual nadie se puede escaquear a la hora de la multa, sino que además fotografían hasta el interior del vehículo, viendo quién es el que conduce ese automóvil. Esto se habla también de que poco a poco se irá extendiendo a través de todos los países como un control, como una medida para que los coches no vayan tan rápidos y por tanto no haya tantos muertos. Pero que también se quiere ir extendiendo a las ciudades donde hay una buena población para control de la delincuencia. Porque claro, si se sabe que ha habido un atraco o algo parecido, un asesinato, algunas cámaras pueden registrar y saber quién es el culpable. Claro, todo esto está muy bien, ¿no? Pero yo creo que dentro de poco nadie se va a atrever a cantar esa canción de esa famosa cantante en Alaska que decía: ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo creo que poco a poco vamos a estar más poder hacer eso. Pero observemos algo muy interesante, y ahora a partir de aquí vamos a cambiar un poco de tercio. Observemos qué nos dice el espíritu de profecía de algo que tiene que acontecer en el futuro, como señales del regreso de Jesús. Y sabéis, ya se están cumpliendo en nuestros días. Hay señales que a veces ignoramos y que lo son, y que antes no sucedían hasta hace muy poco, y ahora ya están sucediendo, y estaban escritos. Yo creo que algunas de ellas son verdaderamente sorprendentes. He escogido solo unas cuantas porque si no podríamos hablar mucho más tarde, y creo que el tema puede ser muy interesante, pero quizás en otras reuniones se podría ampliar. ¿Sabéis? He sacado muchas citas de un libro que estaba aquí fuera, se llama El perfil de la crisis venidera. Está escrito por Donald Ernest Mansell y en verdad no es escrito de él, es una recopilación de escritos de Lina White, que algunos sí que aparecen en los libros que todos tenemos, pero otros no han surgido jamás en traducciones en castellano, por tanto no disponemos de ellos para nadie. Y que nos da una serie de indicios bastante fantásticos de cómo tiene que ir sucediendo todo. Lo he dividido en varios apartados. Uno sería cosas que suceden ahora, tiempo presente, otra en un entremedio, presente y futuro, y otras que son totalmente para el futuro. Pero fijaros lo magnífico que llega a ser cómo nos está describiendo cosas que ahora mismo estamos viendo. El primer punto sería algo que yo no sé si vosotros lo conocíais, pero el espíritu de profecía nos habla de algo extraordinario. ¿Habéis oído hablar de la formación de monopolios gigantescos? ¿No estamos viviendo quizás este año el año más grande donde empresas enormes se están juntando entre ellas, formando unos monopolios que avasallan por todos los demás? Pues yo no sé si lo sabéis, pero el espíritu de profecía describía precisamente este aspecto. En la página 45 de este libro encontramos precisamente estas palabras. Y estaba hablando de futuro cuando ella escribió, porque esto no ha sucedido hasta finales del año pasado, que es esto. Se formarán en el mundo monopolios gigantescos. ¿Cómo podría saber esto esta señora a finales del siglo pasado con los dioses? Cuando
En absoluto ningún pueblo estaba unido a otro en comercio como está siendo ahora. Pues bien, esto es solo un punto. Vamos a seguir avanzando. Nos habla de calamidades, sí, de esto hemos oído hablar muchas veces, pero fijaros cómo lo describe. Hay dos páginas, en la 48 y en la 41, que nos habla de los paréntesis. La primera cita nos dice: pronto se producirá un cambio repentino en la manera de proceder de Dios. El mundo, debido a su perversidad, será visitado por calamidades, inundaciones, tormentas, incendios, terremotos, hambrunas, guerras y derramamiento de sangre. ¿Hay alguna cosa actualmente que no se esté cumpliendo de esto? Y casi todo junto a la misma vez. ¿Sabéis? Tiempo atrás, ahora sucedía una inundación, al cabo de un tiempo, quizás se hubiera dado un incendio. Ahora es casi semanal que estas noticias convergen al mismo tiempo. Como el derramamiento de sangre. Fijaros que es distinto de guerras. Es derramamiento de sangre. Asesinatos. Pero ¿de qué modo están habiendo asesinatos actualmente? ¿No os sorprendéis cuando casi continuamente, cada semana nos están diciendo que una persona se ha levantado, ha matado a su esposo, o a su mujer, a sus hijos? Esto no sucedía hace poco. Y ahora está sucediendo. Es derramamiento de sangre. Vamos también a hablar, en la página 41, nos describe un poco más de esto. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a otra por tierra y mar. No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido. Pues bien, ahora avancemos hasta la página 49 de este libro, otra cita que nos habla de desastres de ferrocarril. En ese tiempo había desastres de ferrocarril en el país también. ¿Qué poquitos debería haber? Porque pocos ferrocarriles había. Pues en la página 49 de este libro nos dice: veremos dificultades por todas partes. Miles de barcos serán lanzados a las profundidades del mar. Flotas de barcos de guerra se hundirán y millones de vidas humanas serán sacrificadas. También aquí nos habla, parece, de un aspecto bélico que va a hacer que muchos barcos naufraguen. Se producirán incendios en forma inesperada y ningún esfuerzo humano podrá apagarlos. Los palacios de la tierra serán barridos por la furia de las llamas. Los desastres de ferrocarril serán cada vez más frecuentes. Confusión, choques y muerte, sin un instante de advertencia, ocurrirán en las grandes líneas de transporte. Ahora, una cita que me llamó mucho la atención. Cuando ella escribió esto, seguro que en esos momentos de esta gente había mucho. En la página 51 nos dice: no pasará mucho tiempo hasta que los alimentos de origen animal sean descartados por muchos, además de los adventistas. No sé, yo cuando leí esto me quedé muy sorprendido. Solo hasta hace un tiempo oíamos hablar quizás de Carl Lewis, el famoso atleta, que era vegetariano. Uy, qué raro, un atleta de élite vegetariano. Adventistas vegetarianos. Bueno, sí, ya empiezan a ver. Ahora empiezan a ver más. Pero no solo de adventistas, sino, fijaros, los cursillos de cocina natural que se están haciendo, cocina vegetariana. ¿Cuánta gente habéis conocido vosotros que ya son vegetarianos y no son adventistas? Hasta hace poco eso era inaudito. También es cierto que muchos vegetarianos están puestos en vías masónicas y cosas parecidas, ¿no? Pero bueno, esto es otra arma del diablo. Pero ahora os voy a remitir a otra lectura que también me llamó bastante la atención, en la página 41 de este libro. Fijaros aquí, los que manejan las riendas del gobierno son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, la pobreza, la indigencia y el crimen en aumento. Pero fijaros ahora, luchan en vano por colocar las operaciones comerciales sobre una base más segura. ¿No está sucediendo ahora que los presidentes de las naciones, las bolsas, están tambaleándose muchas veces, y ahora más con la caída tan tremenda que está siendo afectado el euro, el dólar lo está machacando el mundo? ¿Sabéis qué se está haciendo? Por consecuencia, los ministros de cada nación que se encargan de las tesorerías, de los presupuestos suyos, están intentando fusionar bancas, fusionar
bolsas, como la reciente promulgación que se hizo ayer de la noticia de que la bolsa alemana y la inglesa iban a fusionarse para tener un comercio más seguro. Estamos viviendo en tiempos complejos. Ahora, una aplicación para el tiempo presente y futuro, y vamos muy ligado a lo que decíamos hasta ahora. Es algo donde se ve que la economía va a ser castigada severamente y ya estamos empezando. En la página 43 nos dice: se producirán numerosos fracasos inesperados en los bancos terrenales y en especulaciones, incluyendo minería y bienes raíces. ¿No están habiendo ya fracasos en bancos que han hecho cosas que no tenían que hacer? Se sorprenden todos los accionistas, no van bien. Fusiones que se están intentando entre bancos precisamente para evitar estas cosas. ¿Por qué? Pues todo para evitar este caos económico que se ve venir. Vamos a hablar ahora un poco de tiempo futuro. Página 45 de este libro, pero recordad que este libro, todas las citas del libro de Economía, están puestas de tal modo que más o menos cogen cómo va a ir todo el proceso desde nuestros días hasta el regreso de Cristo. Vamos a hablar algo que el libro de Santiago, que antes os he dicho que seguiríamos hablando, aquí también lo cita. ¿Sabéis? Santiago hablaba de movimientos, patronos, obreros, problemas, tensión. En Enaguay habla de movimientos sindicales. Y vamos a ver cómo nos habla de que esto va a llevar muchos problemas antes de que Cristo venga. Las uniones laborales serán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como no ha habido desde la creación del mundo. Los sindicatos van a liar una hecatombe fuerte contra los gobiernos, porque los gobiernos sabéis que suelen estar al lado del dinero del capital. Pues esto va a suceder, y fijaros como si oyes las últimas declaraciones de agentes de los sindicatos, van a encararse contra los gobiernos de derechas para esto. Vamos a leer también algo que ya nos empieza a nosotros a preocupar a nivel muy religioso. En las páginas 27 y 28 de este libro encontramos unas citas que nos hablan de la agitación en los Estados Unidos para promulgar la ley dominical y la predicación del mensaje del tercer ángel. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. Fijaros cómo aquí nos habla claramente de que el sábado va a ser un punto de polémica, pero a veces no nos planteamos nosotros, porque todos hemos oído casos de estos, de que adventistas que saben que la puesta de sol, por ejemplo, es a las 5 y algo, pero bueno, como en mi horario laboral es hasta las 7, por una hora y algo no va a pasar nada, yo sigo siendo adventista, guardo el resto del sábado. ¿Cómo podemos imaginarnos esto? Si esto va a ser una de las situaciones que precisamente van a ser machacadas para que un adventista deje de hacer sus funciones como adventista y trabaje el sábado. Se le van a dar puestos hasta de influencia. Fijémonos cómo guardar la puesta de sol del sábado correctamente también es algo importante. Vamos a ver un aspecto que también nos va a afectar mucho y que podemos ir preparándonos, porque sin eso lo vamos a tener bastante mal. Nos habla aquí de las Biblias y de cómo va a repercutir. Abandonad los materiales de lectura sin valor y estudiad la palabra de Dios. Poned en la memoria sus preciosas promesas para que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún así podamos tener la palabra de Dios. Va a llegar un momento que nuestras Biblias no estarán con nosotros.
O van a ser requisadas, como fueron en la Edad Media, o sencillamente tendremos que irnos de ciertos sitios y nuestras Biblias no irán con nosotros. Es más probable que sean requisadas para que solo el clero o quien mande pueda dar la doctrina y así evitar sectas que vayan buscando textos que les lleven la contraria, ¿no? Pues bien, vamos a ver otro aspecto. Adventistas acusados por no observar el domingo. Ahora aún lo vemos un poco lejano, pero si estábamos viendo lo que os he mostrado antes, era el paso anterior, justo anterior, a que todo esto suceda. O sea que no estamos tan lejos de ello. Hombres que ocupan posiciones de responsabilidad desde el púlpito sagrado instarán a la gente a observar el primer día de la semana, aduciendo la tradición y la costumbre en beneficio de esta institución. Se referirán a las calamidades que ocurren por mar y tierra, a los ciclones, las inundaciones, los terremotos y la destrucción por incendios, como juicios que indican el desagrado de Dios porque el domingo no se observa sagradamente. Lo que ahora se está diciendo de que todas las desgracias suceden por causa solo del hombre, de que llevamos muchos automóviles, contaminamos mucho, cualquier cosa de estas, al final esto va a ser instigado como argumento contra el pueblo de Dios. Va a ser porque no se observa el domingo. Estas calamidades aumentarán cada vez más. Un desastre se presentará en pos de otro. Y los que invalidan la ley de Dios señalarán a los pocos que están guardando el sábado del cuarto mandamiento como los que están atrayendo la ira sobre el mundo. Fijaros la importancia que va a tener el sábado dentro de poco tiempo. Estados Unidos y el decreto dominical. Esto es interesante también. Es importante que nosotros sepamos cómo se va a producir, porque en esos momentos tendremos que tomar una decisión bastante seria. En la página 50 nos dice: así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Fijaros que la asunción de poder de los Estados Unidos nos habla aquí. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que habíamos visto, que el comunismo tenía que caer en un principio para que Estados Unidos pudiese tener esta autonomía de hacer más o menos lo que le dé la gana a nivel mundial. Y ello va a ser lo que va, a través de unas presiones del mundo protestante, a desembocar en el día de descanso falso como una imposición. Páginas 56 y 57 nos dice: está sacado del conflicto de los siglos, estas dos citas. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, fijaros en esto porque es muy importante, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Si estáis al corriente de lo que está sucediendo en Estados Unidos, sabréis que ya hay algún estado en los cuales se está apretando muchísimo para la observación del domingo como día de reposo. Y esto es algo ya actual. Este movimiento empezó a finales del siglo pasado, pero ha ido creciendo y ahora está llegando ya a su punto bastante culminante. Una cita más, también del conflicto de los siglos. Nos dice: los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Donde va a empezar primero todo va a ser en Estados Unidos, luego se extenderá. Pero aquí voy a hablaros de un detalle que, sabéis, yo hace muchos años leí
y no había encontrado más. Lo buscaba desesperadamente porque me había traído mucho la atención. Lo estuve comentando con, no sé si recordáis los más antiguos de esta iglesia, Matías. ¿Lo recordáis a Matías? Pues con él un día lo encontramos en su casa leyendo el Espíritu de Profecía, y luego posteriormente hablando con distintas personas, esto se nos negaba, de que esto no iba a ser así, de que era una tontería. Pues bien, ya lo he encontrado, y cuando lo encontré enseguida llamé a mi hermano diciendo, mira, pues es verdad. ¿Sabéis? Va a ser quizás el descubrimiento arqueológico más buscado de toda la historia. El Arca de la Alianza con los 10 mandamientos. La famosa película En busca del Arca perdida, que todos habéis visto supongo montones de veces, al menos una. Va a ser algo cierto, no tal como sucede en la película, evidentemente, pero sí va a suceder. Fijaros en estas citas. Habla citas del conflicto de los siglos, y la explicación luego se nos da también cogiendo el comentario bíblico adventista y alguna otra cita y algún otro texto. Os lo voy a leer porque a mí me pareció muy interesante. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. ¿Sabéis? Cuando empieza a haber de Estados Unidos la proclamación dominical, esto se extiende por Europa, quizás también por otros países, parece ser que sí, pero entonces resulta de que empiezan a surgir la polémica. Hay unos señores que guardan el sábado, pero ¿por qué guardan el sábado esta gente? Y empieza a haber una polémica muy fuerte. Son quizás un grupito, parece ser que no van a ser muchísimos, pero en cambio van a dar la nota para ellos. Y entonces se los va a empezar a acusar de serias cosas. Esta gente, este pueblo, que evidentemente va a ser el pueblo que guarde el sábado, va a decir algo, y es que hay el sábado que está escrito en los 10 mandamientos de Dios, y eso fue grabado con el dedo de Dios, que es inamovible. Entonces Satanás alerta e intentará anular todo eso. ¿De qué modo? Fijémonos, en Primeros Escritos, página 33, nos habla, al empezar el tiempo de angustia, el pueblo de Dios, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. A veces decimos, el Evangelio está quedando atrás, no estamos proclamando lo que tenemos que proclamar, y es cierto, pero ¿sabéis? Eso Dios ya lo sabe. Menos mal que lo sabe, y nos advierte que habrá un momento en que cuando empiecen a haber estas situaciones graves, el sábado va a ser predicado con más fuerza, porque suele pasar que el pueblo de Dios cuando está oprimido es cuando reacciona. Hasta entonces siempre estamos dormitando. Nos dice, esto corresponde al tiempo en la cronología del conflicto de los siglos, cuando se dirige la atención de las mentes hacia la ley pisoteada de Dios. Lo que atrae la atención de la gente hacia la ley de Dios, especialmente el sábado, podría ser la presentación de las tablas de piedra dadas a Moisés. Para esto nos cita el comentario bíblico adventista como 1, página 100, 1140. Entre los justos, nos dice el libro Profetas y Reyes, que estaban todavía en Jerusalén, y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del Decálogo. Así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbre, escondieron el arca en una cueva donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados para no serles ya devuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida. Por eso fijaros que cuando se nos dice, no sé si visteis un famoso vídeo que hablaba de que el arca estaba en Etiopía, hubo un investigador que escribió todo un libro, Mensajes y Símbolos se llama, yo lo tengo, me lo regalaron, y en este libro se trata de una investigación que este señor hace hasta encontrar el arca de la alianza, que él no la ha visto, dice que está allí, pero él no la ha visto, la custodia. Pues esto es falso. Esta pista es completamente falsa, sigue escondida en una cueva. Las tablas de piedra mencionadas aquí están ocultas en una caverna aquí en la tierra. Estas no son las tablas originales, las que se encuentran en el santuario celestial, según dice el conflicto de los siglos. Con respecto a la copia que fue dada a Moisés, Elena White dice, y Cristo dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Nada que estaba escrito en esas tablas podía borrarse. El precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testimonio y ahí está todavía, oculta a salvo de la familia humana. Pero en el tiempo que Dios ha determinado, traerá estas tablas de piedra, las escondidas,
para que sirvan de testimonio a todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra la adoración idólatra de un día de reposo espúreo. Entonces parece ser que el tiempo más adecuado para que aparezcan estas tablas será precisamente antes de la segunda venida de Cristo, cuando esté la controversia entre sábado y domingo. ¿Quién fuera ese arqueólogo clásico? La verdad, qué bonito tiene que ser. Y esto va a ser lo que el pueblo de Dios podrá escribir como algo de que el sábado sigue en vigor. Hay una serie de citas más, una bastante interesante, que se habla de Jesús y de su regreso, y que yo no lo sabía. No sé si vosotros, una vez os lo lea, diréis, yo ya lo sabía. Yo personalmente lo ignoraba completamente. Fijaros, vi una nube flamígera que se aproximó al lugar donde Jesús se encontraba. Mientras él se despojaba de sus ropas sacerdotales y se vestía con su ropaje eminentemente real, tras lo cual ocupa su lugar en la nube, la que lo transporta, fijaros, al oriente del hombre. Mientras la nube pasa del lugar santísimo hasta el oriente, lo que demora cierto número de días, la sinagoga de Satanás adora a los pies de los santos. Fijaros aquí, a veces decimos, sí, cuando Jesús venga lo veremos todos a la vez, a ver, tengo donde estemos. Sí, pero fijaros que había una descripción que nos decía de que cuando Cristo venga va a ser esta noche. ¿Dónde iba a ser? Porque de noche al mismo tiempo no es. Aunque va a haber una serie de cataclismos, el sol aparecerá en plena noche, donde la noche va a suceder algo distinto. Pues primero aparecerá por oriente y luego lo vamos a ver todo. Parece que hasta que eso sucede, desde que deja el lugar santísimo hasta que viene, pasan una serie de días que no se determinan. ¿Sabéis para qué? Para que nadie haga conjeturas de que Cristo vendrá tal día a tal hora. Había otras cuestiones más para ir leyendo, pero no quiero hacer más, ya son casi las 12, y me gustaría leer dos citas breves. Los últimos movimientos serán rápidos, dice el texto. El final llegará con mayor rapidez de la que muchos esperan. Y la verdad es que si estamos analizando las profecías, nos estamos dando cuenta de que todo sucede con mucha rapidez. Leamos Juan capítulo 15, versículos 19 y 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No nos tiene que sorprender leer de persecuciones haciendo lo mismo. Si seguimos a Cristo, hablamos de Cristo. Por tanto, estas palabras no solo debían ser para los apóstoles, debían contar todo el umbral del tiempo que era con ellos. Nos habla la Biblia de una famosa parábola en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. ¿Sabéis cuál es? La parábola de las 10 vírgenes. Y sabéis, cuando leemos esta parábola normalmente nos centramos en las 10 vírgenes en concreto. Pero hay un versículo que me gustaría que destacase. El versículo 6. Leedlo conmigo. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Quién dice estas palabras? No iba la profecía de vírgenes. No sacamos solo conclusiones a las vírgenes. ¿Quién dice esto? Pues alguien, estando pendiente, no era de unas 10 vírgenes que estaba pendiente, sino de alguien que estaba velando e intentaba ver todo. Por tanto, es cierto que el mensaje se da y nosotros lo tenemos a nuestra disposición. Pero hay una serie de noticias que están transcurriendo que nos tendrían que estar a nosotros, hacer estar pendientes de ellas para saber que Cristo regresa y avisar a nuestro propio pueblo de Dios y a los demás de que Cristo va a llegar muy pronto. Y esas son las palabras precisamente de aquí viene el esposo, salid a recibirle. Va a ser gente de nuestra propia iglesia que las diga para alertar al pueblo de Dios. Esa proclamación va a ser repentina y bastante inesperada. Pero todas las vírgenes, fijaros que están durmiendo. Entonces, eso sí, todas despiertan, todas. O sea, la iglesia va a despertar. Pero unas tendrán aceite y otras no. Unas tendrán el Espíritu Santo, que entonces se va a manifestar en sus vidas, y otras no.
Pero ojalá nosotros no solo seamos de las vírgenes que despiertan, sino seamos de las personas que dan el toque de atención a nuestro pueblo y al mundo en general de que Cristo viene. Hay dos textos que van bastante unidos. Isaías 60, capítulo 60, versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Fijaros cómo se corresponde con el texto que hemos leído hace un rato. Por tanto, ahora es el tiempo de dormitar, pero quizás también es la hora de que empiece el fuerte clamor para avisar de que esto es así. Nos tenemos que preguntar, ¿tenemos suficiente aceite para que cuando despertemos de verdad estemos bastante unidos a Dios para soportarlo todo? La gente debe estar advertida, debe saber qué ha de acontecer. Y hemos fallado bastante quizás en no decir todo lo que tendríamos que haber dicho. Y el mensaje del tercer ángel ha quedado, sí, se predica, pero quizás no con suficiente fuerza. ¿Sabéis? Si nosotros anunciásemos las cosas que están sucediendo ahora y lo hubiésemos hecho ya quizás un tiempo antes, hubiésemos tenido respuestas de la gente. ¿No creéis que si nosotros hubiésemos dicho ciertas cosas que están sucediendo ahora, la gente no nos hubiese preguntado, ¿y cómo lo sabíais vosotros? ¿Es verdad entonces lo que tú me decías? ¿Sabéis? Yo puedo poneros dos ejemplos muy claros. Una de ellas es, ¿veis? Este escrito es de un periódico. David me sacó una copia de otro periódico, casi igual, habla del mismo tema, pero esto lo recibí un poco antes. ¿Sabéis quién me lo dio? Me lo dio un chico, un poco ya mayor que yo, que estábamos dando estudios bíblicos, era mi vecino antes. Este chico, que estudiaba teología, que además es masón y astrólogo, ya veis que mezcla, ¿no? Pero todo está bastante unido. Después de dejar de estudiar la Biblia con él, porque se fue de allí, un día llego a casa y me encuentro esto debajo de la puerta. Pone, et deixo aquesta informació, una abraçada, mare. Me dejó esta información, ¿por qué? ¿Sabéis? Esta información es la que hablaba de la unión, de esta reunión que tuvieron católicos y luteranos y que antes los he citado. ¿Por qué me lo dio él a mí? Si yo no se lo hubiese dicho antes de que esto iba a intentar fraguarse esta unión, él no hubiese sabido esto, no lo hubiese podido dar, ¿verdad? Pues a él esto le llamó la atención, porque antes ya lo había oído. Pues podría citaros otro caso. Tengo un amigo mío que está de director de una sucursal bancaria, que cuando él era más joven, quizás con 17 años, habíamos hecho estudios bíblicos, los terminamos todos, tardamos algo así como 2 años para terminar los estudios bíblicos. Pero él no quiso aceptar el Evangelio porque tenía una duda de si esto sería así o no sería así. Pues bien, hace quizás más o menos 3 semanas o un mes, yo fui a donde está él como trámites y me llamó a su despacho. Con una cara de preocupado absoluto, cerró la puerta y me dijo, Víctor, ¿has visto lo que está pasando? Es lo que tú vas a ver. Y esto han pasado desde entonces, pues algo así como unas 14 años. Ahora él lo ha visto que se está produciendo. Ahora le dije, pues, es que además me dijo, he tenido un sueño esta noche que me decía, lo contigo en Víctor es gritar. ¿Sabéis? Yo no os estoy hablando que estoy fuera un profeta, no, porque esto lo sabemos todos y todos supongo que lo decimos o lo tendríamos que decir. Pero este chico quedó muy sorprendido por eso. Y me dijo, yo le dije, bueno, pues ¿a qué esperas a aceptar el Evangelio? Si lo ves todo que se está cumpliendo. Dijo, bueno, espero un detalle más. Y es que empiece a ver la promulgación de todo. Bien, yo contra eso no puedo luchar, es solo el Espíritu Santo el que lo hace, ¿verdad? Pero este chico se está dando cuenta de que todo está cumpliendo. Y cuando surgen noticias que a mí me llaman la atención, curiosamente él ya lo ha llamado. Y me lo comenta. Y está atento a lo que está sucediendo. ¿No creéis que si nosotros esto lo hubiésemos pregonado ya fuertemente, no habría gente que actuaría del mismo modo y algunos ya se hubiesen unido al todo? La nada de hoy habla de que esta gente que espera precisamente a la promulgación del domingo sí va a aceptar.
Y Juan 16:4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. No hemos de hacer nosotros exactamente lo mismo. Si esto nos da firmeza en nuestra fe, porque a mí personalmente el tema que hoy les voy a hablar me ha dado mucha más confianza. Imaginaros cómo no tiene que ser lo mismo para otras personas que oyen el Evangelio por primera vez y oyen de estos temas. Sabéis, a mí a veces los textos me habían chocado porque distintos en nuestra iglesia lo habían aplicado de modos un poco desordenados. Está muy claro. Se dice antes para que cuando nosotros lo veamos, creamos que eso es la fe. Y ya está, y no hay duda. Por tanto, tenemos creencias porque nos dan creencias cosas que habían sido predichas. Y eso es una realidad. Y eso nos tiene que ayudar a profetizar. Porque nosotros no somos profetas con inspiración de un sueño ni nada parecido. Naturalmente no tenemos ningún. Pero sí somos profetas desde el momento en que preparamos la vida de Cristo. Vamos a concluir ya con un solo texto que quiero que os deje para la meditación. Lucas capítulo 21 y versículo 21. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque a vuestra redención